Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un programa que vamos a ir desandando temas poco a poco y de la mano de nuestros invitados, que son dos y están especialmente vinculados. El eje, como siempre, va a ser la política y la novedad es que vamos a intentar sondear en miradas, quehaceres diferentes, pero que tienen un origen en común. Si les parece, vamos a empezar con un hecho trascendental para la vida institucional argentina y que de ese hecho se cumplen ahora, este año, 20 años. Me estoy refiriendo a la reforma constitucional de 1994. En ese año, en Santa Fe, se reunieron convencionales constituyentes venidos de todas partes del país para discutir, elaborar y redactar lo que fue precisamente la reforma de la Constitución del 94, un hecho muy necesario, era una necesidad imperiosa reformar la Constitución, se venía postergando y finalmente se logró hacer en ese año. Y además se transformó esta reforma en un legado que ahora está inspirando los distintos procesos de reforma legales que se están viviendo en nuestro país. Lo fue del nuevo Código Civil y Comercial, que se reformó hace muy poquito, y lo está haciendo seguramente de la reforma del Código Procesal Penal, que en este momento se está discutiendo en el Senado de la Nación. De este hecho trascendental e importante participó de nuestra ciudad, como único representante de nuestra ciudad, el abogado y político justicialista y quien es ahora asesor en el Ministerio de Justicia, en la Comisión de Derechos Humanos, el doctor Esteban Llamosas, y que tenemos en este momento el placer de tenerlo al lado nuestro. Lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida. Doctor Llamosas, muy buenas noches. Buenas noches, ha sido un gusto participar en esta charla, en esta jornada, sobre todo arrancando en un tema tan trascendente para todos, ¿no? ¿Cómo? Doctor Llamosas, la gente que nos está viendo, habrá quien recuerde el clima político que se vivía allá por el 94, cuando se encaró esta tan importante tarea de reformar la Constitución. Pero habrá otros que a lo mejor estaban naciendo en esa época. Sí. Nos gustaría que nos ayude a volver en el tiempo un poquito atrás y a recordar cómo era ese momento político. ¿Cómo no? Mira, Susana, yo creo que recién ahora la comunidad en general, los medios de prensa en particular, están revalidando o recordando con justicia lo que fue la reforma del 94, la reforma de la Constitución. Nació con mala prensa, nació con mala prédica, sobre un concepto que duramente calificaban los medios, que decían que la reforma, a partir del Pacto de Olivos, era simplemente un mero acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias del país. Gobernaba el justicialismo con la presidencia de Carlos Menem y la principal oposición, la Unión Cívica Radical, liderada por Raúl Alfonsín. Entonces, ¿qué se decía en aquel momento? Que ese pacto era una especie de contraprestación, en donde el radicalismo facilitaba con su voto, porque para declarar la necesidad de la reforma hacía falta los 2/3 claro, en el Congreso, que iba a permitirle la reelección a Carlos Menem, porque en ese momento los periodos de gobierno presidenciales eran de 6 años y no podía haber una reelección continuada. Le iba a permitir este acuerdo una reelección al presidente Carlos Menem, reduciendo el mandato presidencial a 4 años, y como contraprestación para el radicalismo, darle la posibilidad de que hubiera un tercer senador por provincia, un senador por la minoría, cosa que en aquel momento no existía, es decir, el que ganaba la provincia por un voto tenía los 2 senadores. Y algunos otros institutos que iban, por supuesto, a ser incorporados al nuevo texto constitucional, que tenían importancia en cuanto reducían o restringían el presidencialismo, Consejo de la Magistratura, reducción de los mandatos, fiscales como órganos extrapoder, en fin, una serie de institutos. Sí, ese era el clima. Fueron dos de los grandes objetivos. Por un lado, sí, atenuar el presidencialismo, y por otro lado, el crear órganos de control para mejorar el equilibrio de poder. Ese era el clima como aparecía en el escenario político institucional de la Argentina de 1994, aquella reforma. El tiempo
la actividad propia, la dinámica propia de la reforma, la iniciativa y la decisión política e institucional de los hombres que componían todo el arco ideológico político que participó, donde por supuesto tuve el honor de representar a mi ciudad, a mi región, por el Partido Justicialista en aquella histórica convención, fue permitiendo que hoy, aquietadas las aguas, mirada esa reforma con una perspectiva histórica más imparcial, más objetiva, nos damos cuenta, y hoy así lo acepta, yo diría, la mayoría de los juristas, los entendidos y la propia prensa, los medios que en aquel momento fueron muy críticos, de que hemos logrado, tenemos para nuestro pueblo una constitución moderna, progresista, que incluyó puntos, y en esto me toca muy de cerca, como los tratados internacionales de derechos humanos, como el recurso de amparo que ahora tiene una forma colectiva, el Consejo de la Magistratura que tiene que ver con la designación y la remoción de los jueces, la jefatura de gabinete, en fin, muchísimas instituciones que la hacen progresista, que la hacen moderna. Que se apliquen o no del todo es otra cuestión que no objeta la intención de los constituyentes y el texto que finalmente quedó plasmado. Hubo muchas vicisitudes, hubo muchos avatares durante la misma convención, en que esa convención peligraba y parecía que se agotaba a los 20 o 30 días cuando estaba sancionado aquellos dos elementos que la negaron y la hicieron muy crítica, reelección presidencial y el tercer senador. Sin embargo, se prolongó en el tiempo que estaba fijado, los 90 días, y logró ser aprobado cada uno de los puntos que estaban contemplados en la ley declarativa de la necesidad de la reforma, que es la que habilita el tratamiento de los temas. Y no puedo dejar de puntualizar que durante, porque vos me preguntaste bien cuál era el contexto histórico. Sí, era una Argentina que vivía momentos difíciles también, una proyección política quizá muy ligada al liberalismo, tanto político como económico. Se había vivido una especie de tregua y de meseta que era aceptada en general por los argentinos, pero que luego iba a tener consecuencias no muy buenas. Veníamos del primer presidente de la democracia que no había terminado su mandato. O sea, era una situación de inestabilidad institucional complicada. Sí, con golpes económicos de mercado muy fuertes que hicieron que el doctor Alfonsín tuviera que anticipar su ida del gobierno, es decir, no pudo completar su periodo. Pero yo quiero referirme a un hecho puntual que realmente conmovió a toda la sociedad argentina y que se produjo durante el transcurso de la convención, que fue el atentado más grave que sufrió la comunidad. Fue el 18 de julio, ya llevábamos nosotros más de 2 meses, un mes y medio, la constituyente, y el 18 de julio del 94 se produce el atentado a la AMIA, con más de 80 argentinos muertos, heridos y demás. Una situación que nos conmovió, que conmovió a toda la sociedad y que en el contexto histórico en que se estaba discutiendo. ¿Cómo lo vivieron a ustedes a esto desde la convención? Bueno, con mucha conmoción, pero también creo que fue mostrar un poco las dos caras de la Argentina, ¿no? Es decir, mientras en esa Argentina de Santa Fe y de Paraná se discutían los grandes temas que incluían los tratados de derechos humanos, la protección del ser humano desde la concepción, durante los derechos de los aborígenes, de nuestros pueblos originarios, es decir, todos temas vinculados a la paz, al progreso, a la libertad, se produce este hecho de terrorismo tan grave. Entonces, ¿cómo no manifestar y decirlo? Y en casi todos los discursos que fundamentaban los distintos despachos decíamos, frente a la muerte que traían este hecho tan desgraciado que pasaba en la Argentina, estaba la vida, expresada por algunos, pero con una representatividad de esos algunos que componían por primera vez en una reforma constitucional todo el arco ideológico argentino, porque ahí tenías desde la ultraderecha semigolpista, llamémosle Bussi, Rico, con sus partidos políticos, hasta la izquierda argentina, con un Monseñor de Nevares, con un frente amplio que en aquel momento estaba representado por Chacho Álvarez, Juan Pablo Cafiero, el radicalismo con figuras que aparecen en aquel momento y se destacan en la Constitución, en la Constituyente, como Lilita Carrió, Alfonsín, Eduardo Menem, Maqueda, García Lema, es decir, estaba todo el arco, por eso tiene tanta legitimidad la reforma, por eso aquella crítica
que nos parecía injusta, hoy gracias a Dios se ha desvanecido, porque uno no puede dejar de reconocer que lo que se produjo como producto jurídico y que hoy está en pleno desarrollo, porque después viene la post-constituyente, lo que los jueces aplican, lo que la jurisprudencia determina, lo que las reformas que estamos viviendo actualmente, claro, que se basan en esto. Exactamente, las reformas, toda la aplicación en materia de trata de mujeres, toda la aplicación en cuestión de menores, de cuestiones de familia, que es cierto, como vos dices, van a tener una expresión concreta en la reforma del Código Civil. Bueno, todo eso y las tratados de derecho internacionales que tienen jerarquía constitucional. Claro.